Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora en la que se encuentran viendo este video, mi nombre es Yesenia Arias Cabrera. Soy estudiante de tercer cuatrimestre de la Universidad del Sabes Pénjamo en Ingeniería Industrial. Es acerca de la materia de Matemáticas para la Computación sobre el tema árboles y grafos. Para poder entrar al tema de árboles y grafos, debemos de entender que son estructuras de datos no lineales, es decir, las estructuras de datos no lineales, también llamadas multienlazadas, son aquellas en las que cada elemento puede estar enlazado a cualquier otro componente, es decir, cada elemento puede tener varios sucesores o varios predecesores, y existen dos tipos, los árboles y los grafos. Los árboles en una estructura de datos consisten en una estructura no lineal que se utiliza para representar datos con una relación jerárquica en la que cada elemento tiene un único antecesor y puede tener varios sucesores. Los mismos se encuentran clasificados en árbol general, un árbol donde cada elemento puede tener un número ilimitado de subárboles, y los árboles binarios, que son una estructura de datos homogénea, dinámica y no lineal donde a cada elemento le puede seguir como máximo dos nodos. Los conceptos de los árboles vendrían siendo los siguientes. Si R es la raíz de un árbol, se dice que cada subárbol es un hijo de R y que R es el padre de la raíz de cada uno de los subárboles. En un árbol con N1, N2, N3, etc., nodos hay una arista. En principio, cada nodo puede tener un número arbitrario de hijos, incluso los nodos sin hijos se llaman hojas. Los nodos con el mismo padre son hermanos. Un camino de un nodo a otro se define como la secuencia de nodos tal que es el padre. Su longitud es el número de aristas que lo forman, y existe un camino de longitud cero entre cada nodo y el mismo, y en un árbol solo hay un camino a la raíz de cada nodo. En estos árboles existen un orden y un recorrido ordenados del árbol. El orden de los árboles es: los hijos de un nodo pueden estar ordenados o no. En caso de estarlo, suelen hacerlo de izquierda a derecha. Si no se ordena por ningún criterio el árbol, se llama no ordenado. La ordenación es útil en caso de dos nodos, cualesquiera entre los cuales no existe relación, antecesor o descendiente. Entonces, si A y B son hermanos y A está a la izquierda de B, entonces todos son descendientes de esta a la izquierda B y todos sus descendientes. Para hacer un recorrido ordenado de un árbol, tendremos tres formas. Entonces, la primera sería el listado en orden previo a los nodos de A. Está formado por la raíz de A, seguida de los nodos de A1 en orden previo, luego por los nodos de A2 en orden previo, y así sucesivamente hasta los nodos de AQ en todo previo. El listado en orden simétrico de los nodos A están formados los nodos de A en orden simétrico, seguidos de N y detrás de los nodos A2, A3, etc., hasta llegar al infinito, con cada grupo de nodos en orden simétrico. Y el listado en orden posterior de los nodos A1 tiene los nodos A1 en orden posterior, luego los A2 en orden posterior, y así sucesivamente hasta los AK en orden posterior, y por último la raíz n. Las principales operaciones en los árboles sería parent, vuelve del padre del nodo n. Si n es la raíz, no tiene padre, se devuelve a. En este caso podemos interpretar como un nodo nulo que indica que ha salido del árbol. Leftmost child, devuelve el hijo más a la izquierda del nodo n o a si es una hoja, o sea, no tiene hijos. Right sibling, devuelve el hermano a la derecha del nodo n, el cual se define como el nodo m que tiene el mismo padre P que n, de manera m está inmediatamente a la derecha de n en el ordenamiento de los hijos de P. También se puede devolver a si es el caso. Label, devuelve la etiqueta del nodo n. Create, B a 1, a 2, hasta llegar a infinito. Crea y devuelve un nuevo nodo R que tiene etiqueta V y le asigna hijos, que son las raíces de los árboles, a 1, a 2, hasta llegar a infinito. En este orden, a la izquierda SI es igual a 0, entonces R es la raíz y una hoja. Root, devuelve la raíz del árbol o A si el árbol es nulo. Make null, convierte el árbol en nulo. Search, devuelve el nodo que contiene el dato
X o null si el dato no está en el árbol. Inserte el lugar que corresponde en un nodo con dato X. Y delete, elimine el nodo con dato X. Continuaremos con la parte de lo que son los grafos. Sus conceptos o descripciones sería en problemas de disciplinas como la informática, las matemáticas y diversas ingenierías. Necesitamos representar en relaciones de distinto tipo entre objetos. Estas relaciones las podemos plasmar con el uso de una estructura de datos conocida como un grafo. A grandes rasgos, es un conjunto de vértices y uno de aristas que conectan esos mismos vértices. Existen grafos de distinto tipo en función de las características en las que nos fijemos. Dirigidos o no dirigidos, etiquetados y no etiquetados, y aleatorios, cíclicos y acíclicos. En cuanto a definiciones y conceptos de los grafos, podemos empezar porque un grafo G se define como un par G igual a V y E, donde V es un conjunto de vértices y E es un conjunto de aristas. Cada arista o arco es a su vez un par V y W. V y W pertenecen a V. Si este par es ordenado, entonces el grafo es dirigido o digrafo. Un vértice W es adyacente a otro V solo si V y W pertenecen a E. En un grafo no dirigido, la arista W y V es equivalente a la V y W. Por tanto, W es adyacente a V y V es adyacente a W. En un grafo no dirigido se llama grado de un vértice al número de aristas que inciden en él. En un grafo dirigido hablamos del grado de entrada y grado de salida. Un camino en un grafo es una secuencia de vértices W1, W2, Wn. Por ejemplo, Wi y Wi más 1 pertenece a E si 1 es menor o igual a I y menor que N, que sería igual a Wn, y se habla de un camino cerrado. La longitud de un camino es el número de aristas del mismo, o lo que es lo mismo, N1. Se puede permitir caminos de un vértice a sí mismo. Una arista VV de un vértice a sí mismo da lugar a un camino llamado ciclo. Por tanto, un ciclo es un camino de longitud mínima igual a 1. Un grafo sin ciclo se considera acíclico. Se llama grafo convexo o conectado a uno no dirigido que tiene un camino desde cualquier vértice a cualquier otro. Si el grafo fuera dirigido, entonces se le llama fuertemente conexo. Si un grafo dirigido no es fuertemente conexo, pero el grafo subyacente no dirigido, sin dirección en las aristas, es conexo, entonces se le llama débilmente conexo. Se llama grafo completo a aquel que tiene una arista entre cualquier par de vértices. En cuanto a las operaciones básicas de los grafos, empezamos con first. Devuelve el índice del primer vértice adyacente a V. Si no hay ninguno, se devuelve un valor que represente un vértice nulo. Next. Devuelve el índice posterior de I entre los vértices adyacentes a V. Si I es el último índice de los vértices adyacentes a V, se devuelve un valor que representa un vértice nulo. Y vertex, que devuelve el vértice cuyo índice I está entre los vértices adyacentes a V. Entre los tipos de problemas que podemos encontrar es la conectividad, que consiste en saber si un grafo es conexo o no. Se trata de un problema básico, ya que la solución a algunos de otros problemas dependen de esta respuesta. Alcanzabilidad. El problema de la alcanzabilidad está relacionado con la conexión. En él se nos da un grafo G, V, E. Un vértice de origen S pertenece a V y un vértice de destino D pertenece a B. Entonces, ¿qué decir si existe un camino de S a o D? El recorrido, que consiste en visitar sistemáticamente todos los nodos de un grafo. Los caminos más cortos, partiendo del caso anterior, es posible llegar a D. Desde S, por varios caminos, es posible que nos interese el camino más corto, G no dirigido, de menor coste o G ponderado. Eso fue todo de mi parte, les agradezco mucho el haberme escuchado, les dejo aquí mis fuentes de consulta, deseándoles que tengan un buen día, una buena noche o una buena tarde.